Buenas noches. Como gobierno, obviamente, no es un resultado que se esperaría, o en realidad es un resultado que tiene una consecuencia, está determinado por condicionantes políticas, entre las más fundamentales, y que la calificadora lo ha resaltado. Con ahora los resultados, obviamente, no son de agrado, obviamente, del gobierno, y tampoco en general para los resultados de la economía del país. Viceministra, ¿el actual gobierno tiene tiempo para revertir esta posibilidad de ingresar a un default o ya no está en sus manos? Primero, es importante que aclaremos que lo que las calificadoras de riesgo realizan es justamente una alerta respecto a condicionantes, ¿no?, que podrían dentro de 6 a 1 año, porque ellos vuelven a revisar cada 6 o 1 año, o cuando existan eventos que puedan ser fundamentales, y efectúan estas evaluaciones. Lo que las calificadoras dicen es: hay unos riesgos, hay un efecto de la incertidumbre, porque un riesgo es una probabilidad de que suceda algo. ¿Qué pasa si continúa este contexto de ingobernabilidad? Que no solamente esta calificadora lo ha dicho. En las calificaciones efectuadas por Moody's y la anterior, y Fitch, que han nacido entre enero y abril, esas otras dos calificaciones hacen también énfasis dentro de la evaluación. No digo que era lo único, pero hay un componente fundamental, como ahora lo es, respecto a la gobernanza, a la gobernabilidad, todo el bloqueo y la capacidad y la restricción para el gobierno para implementar medidas. Entre una de esas medidas está el acceso a financiamiento que permita cubrir determinadas inversiones públicas en beneficio de toda la población, y también determinados créditos que vienen al Tesoro General de la Nación como apoyos presupuestarios para todas las obligaciones que tiene que cubrir el Tesoro General de la Nación. Viceministra, entonces, lo que usted nos está diciendo, perdón, la interrumpo, lo que usted nos está diciendo es que dependemos 100% de la aprobación de estos créditos todavía en este momento. No, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que la calificadora señala que algo que se ha ido recalcando es que son muchas las condicionantes del país. Las condicionantes del país, entre ellas geográficas, somos un país sin acceso al mar, sociales también, hay diferentes contextos, y políticas. Y entre lo político, el acceso y las restricciones que se ha tenido. Porque esto es, ahora usted me pregunta qué queda de aquí a unos meses, pero qué ha pasado de aquí desde el inicio de la gestión, no solamente con los aspectos políticos, pero en este momento, bueno, los aspectos políticos y las restricciones que se han ido presentando, y no solamente restricciones, lo que la calificadora dice, bloqueos, factores que influyen en esta incertidumbre y en este deterioro de la capacidad del gobierno para implementar reformas, y por lo tanto para hacer frente a todas las obligaciones que tiene que cumplir el Estado, entre ellas el pago del servicio de la deuda. Y lo que a las calificadoras les importa es el pago del servicio de la deuda a los privados. Nosotros somos emisores de bonos soberanos y tenemos obligaciones con privados. Ahora, viceministra, queda claro que estas calificaciones no vienen de la noche a la mañana. Desde prácticamente el año pasado o un poquito antes tal vez, ya la calificación del país ha ido bajando. Creo que lo máximo que hemos llegado es, usted sáqueme de esa duda, B positivo, B negativo, una cosa así, pero hemos ido bajando paulatinamente hasta llegar a este triple C negativo. Mi pregunta es, cuando uno se da cuenta que las calificaciones del país, y todas las calificadoras han coincidido en eso, han ido bajando, ¿qué ha hecho el gobierno para evitar la caída? Se han ido implementando una serie de medidas, solamente para aclarar, ¿no? Si son 3 calificaciones, las últimas calificaciones están en relación a Moody's en CA estable, Fitch es triple C negativa, y Standard & Poor's esta última con triple C con perspectiva negativa. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha ido implementando una serie de medidas, algunas con más acierto que otras, obviamente con mejores resultados que otros, desde medidas de arancelarias para la libre importación, que van en beneficio del sector en bienes de capital, por ejemplo, o para la libre importación, para que puedan acceder a las devoluciones impositivas a los exportadores, la implementación de plantas de biodiesel,
y así una serie de medidas que obviamente se esperaba que tengan un mejor efecto, pero que no han contribuido y no han ido en línea con otro de los poderes que es fundamental, el legislativo. Porque si el legislativo no acompaña a todas estas medidas que tiene que hacer el órgano ejecutivo, entonces el resultado no es como obviamente se lo esperaba mejor. Ahora, en retrospectiva, preguntarán muchos, pero ¿deberían haber hecho esto? Sí, se debería haber hecho esto, pero el contexto obviamente ha sido muy complicado. Repito, nuestro país es mediterráneo. Por lo tanto, un bloqueo, en eso vamos a estar de acuerdo todos los sectores, ¿no? Un bloqueo es terrible para la economía del país. Viceministra. El gobierno ha tenido que soportar esos bloqueos físicos en nuestras carreteras. O sea que todo lo que se está viviendo, obviamente hay varios factores, pero ustedes lo atribuyen a los bloqueos. Digo, le pregunto esto y a la mediterraneidad del país, porque no somos un país mediterráneo desde hace 1 año, 2 años, 3 años, o desde el momento en que ha comenzado a bajar Bolivia en la calificación internacional. O sea, somos un país mediterráneo históricamente hablando. Y el tema de los bloqueos es también, hemos tenido años en los que el país ha estado bloqueado por meses. Mi pregunta, viceministra, es ¿qué responsabilidad se atribuye el gobierno en esto, en esta bajada de calificación constante? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes asumen y dicen, bueno, aquí no actuamos bien, en esto o en esto otro? Cecilia, es un tema muy subjetivo. Si usted me dice, si usted le pregunta a la oposición, nos va a culpar con el 100%. Si usted no, le pregunto a usted, por eso le pregunto al gobierno. Yo voy a responder, no, como gobierno el Ejecutivo tiene 17 ministerios y cada ministerio con responsabilidades. Yo lo que le puedo decir desde el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, en el ámbito del manejo de la deuda, desplegar muchas estrategias frente al no poder acceder al nuevo financiamiento, porque depende de que se generen todas las condiciones para que podamos tener un buen acceso al financiamiento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un trabajo de manejo de pasivos, es decir, reducir nuestro perfil de deuda. Hemos accedido a mejoras en nuestro perfil de deuda como la conversión a tasas, tanto en tasas, usted sabe que en los primeros años de gestión del gobierno, por el nivel y el contexto internacional, las tasas de interés se han elevado. En este momento se han quedado por encima del 5%, han llegado superior al 5%, lo que repercute en un mayor costo para el servicio de la deuda. Y lo que nosotros hemos hecho es, con un organismo internacional, poder fijar esas tasas, lo que nos ha permitido tener ahorros en el servicio de la deuda. Y así hemos ido implementando una serie de medidas, buscando dentro de las cláusulas contractuales que nos permitan hacer reducir el perfil de la deuda, reducir los riesgos de la deuda. Esos son los elementos que se han ido haciendo para hacer frente a las restricciones, que es un cúmulo de acciones que han ido restringiendo y teniendo como resultado. Cecilia, un aspecto que lo quiero resaltar y redondeando esta idea, justamente la calificadora es lo que menciona, ¿no? El poco acceso que tiene. En realidad, una de las vulnerabilidades del país es no poder acceder a un financiamiento. ¿Por qué no podemos acceder a ese financiamiento? Porque no podemos dar condiciones y estabilidad, tanto política como económica, dar esa visión de estabilidad que necesita el país, porque en este momento, claro, lamentablemente, todos los sectores... Claro, adelante. Pero cuando empezaban estas calificaciones negativas, yo recuerdo que salían las autoridades del área económica básicamente descalificando, no dándole importancia a estas calificaciones, con la respuesta, y usted debe recordarlo, de que no tomaban en cuenta el crecimiento económico, la baja inflación, la estabilidad de precios. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en lo que corresponde al Ministerio de Economía, le explico un poquito el proceso con las calificadoras de riesgo, ¿no? Las 3 calificadoras de riesgo tienen una relación también contractual con el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros de forma transparente tenemos que hacer estas evaluaciones que permitan a los inversionistas, a los tenedores de bonos del Estado, que sepan cuáles son las perspectivas. Cada calificadora de riesgo, cuando llega, en algunos casos las calificadoras no han venido al país, estaban monitoreando desde el exterior. Hay otras que responsablemente, como ha sido Standard & Poor's, por ejemplo, en su última visita, se reúne con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Hidrocarburos, con el Banco Central de Bolivia,
y se hace una evaluación. Ellos determinan, su comité independiente hace una evaluación y determina, bueno, estas son las perspectivas, los riesgos que se están identificando para el país y para la gestión del gobierno para implementar reformas, como lo dice en la calificación. Y una vez que se emite esa calificación, nosotros contrarrestamos, decimos, mire, usted no ha tomado en cuenta que el sistema financiero se mantiene estable, que hemos podido salir de una crisis en uno de los bancos que ha sido hace unos 2 años, que hemos podido salir de estos bloqueos contra el censo, por ejemplo, que a más de 36 días, que en este año se han tenido 2 bloqueos. Les pedimos a las calificadoras que consideren todo ese contexto. Y justamente las calificadoras, hoy recibí la notificación de la calificadora y dice, hemos tomado en cuenta lo que ustedes nos han dicho, pero también estos aspectos son los que están preponderando más. Esa es la relación no solamente en esta calificación, en las anteriores calificaciones de la misma forma. Ese es el trabajo que desde el Viceministerio del Tesoro se hace y de forma, no necesariamente estamos de acuerdo con todo, pero en otros aspectos también hay una coincidencia. Y como les decía, las calificadoras de riesgo han coincidido siempre en el aspecto político, en la gran vulnerabilidad que genera al gobierno y a la economía boliviana.